esta breve conferencia. Como les decía, hoy día vamos a ver un gráfico adicional para lo que es organización y presentación de datos, como una antesala al tema de medidas de resumen. Este gráfico se llama diagrama de cajas. Y vamos a explicar qué consiste. O también conocido como box plot. Y se basa en las medidas de posición, ¿no? En los cuartiles o percentiles que estábamos viendo en la clase anterior, nos servirán ahora para poder construir este gráfico de cajas o también llamado box plot. Y para ello vamos a tomar esta noticia que habla sobre la proximidad del encuentro entre Perú y Dinamarca, ¿no? Entonces, para ello tenemos cierta información con respecto a las edades, por ejemplo, y el valor de mercado de estos dos equipos. Les comparto los links donde está la información de ambos. Entonces, en ese link tiene, por ejemplo, la información de ambos equipos en cuanto a edades y precio o valor de mercado, ¿no? Y así también se puede entrar a la FIFA o algún otro link y podemos ver, por ejemplo, la cantidad de partidos jugados que tiene cada uno de los jugadores, ya tanto de Perú y tanto de Dinamarca. Entonces queremos establecer una comparación, por ejemplo, con respecto a la variable edad para el equipo de Perú y el equipo de Dinamarca, ¿no? Entonces, para ello, el diagrama de cajas nos va a ayudar al respecto. Vamos a ver en qué consiste este diagrama de cajas. Dice, el diagrama de cajas es una representación gráfica que se construye en base a la mediana y los cuartiles. Recuerden que la mediana es el valor que se encuentra en el centro de los datos y detrás de ella se encuentra el 50% de los datos. El cuartil 1, o también de forma equivalente, conocido como el percentil 25, y el cuartil 3, o en su forma equivalente, como el percentil 75, cada uno de ellos tiene un porcentaje de datos detrás de él, ¿no? Por ejemplo, el cuartil 1 tiene el 25% de datos que pueden ser menores o iguales a él, y el cuartil 3 tiene el 75% de datos que pueden ser iguales a él, ¿no? Este diagrama de cajas dice, se traza un rectángulo con los extremos correspondientes al primer y tercer cuartil. Y dentro de la caja se traza una línea horizontal en lugar de la mediana, ¿no? Finalmente, se ubican los límites mediante el rango intercuartil. ¿Cómo es que se ve este diagrama de caja? Bien, les voy a dar un primer vistazo. Por ejemplo, aquí yo he recopilado las edades del equipo peruano, está ordenado de menor a mayor. También tenemos el valor de mercado en millones de dólares de los jugadores. Y lo mismo tenemos para Dinamarca. Entonces, con base a esos datos, vamos a construir, por ejemplo, el diagrama de caja, ¿no? Les muestro cómo quedaría y luego vamos a hacerlo de a pocos. Por ejemplo, estas son las edades de Perú. Lo voy a usar en un programa que se llama GeoGebra. Lo pueden descargar, es gratuito. Marco toda la variable que es la edad. Luego tenemos el análisis para esta variable edad. Este es el histograma, que pueden ampliarlo a más intervalos. Pero lo que vamos a ver hoy día es el diagrama de cajas. Entonces, este diagrama es el que vamos a ir construyendo de a pocos. Entonces, vamos a ir alternando entre la diapositiva en PowerPoint y el gráfico para que puedan conocerlo. La lámina nos decía, en primer lugar, dice, debo construir un rectángulo, ¿no? O una caja. Este rectángulo tiene en sus extremos el primer y tercer cuartil. Es decir, en esta caja, este valor que estamos viendo, que sería un extremo de la caja, este extremo sería el cuartil 1. El cuartil 1. Y el otro extremo, bueno, sería el cuartil 3. Y esa línea que está al interior del rectángulo es la mediana. Es la mediana. Y estas líneas que ven aquí se les llama los bigotes. Vienen a ser los bigotes del diagrama de cajas.
Vamos a ir viendo poco a poco cómo nos ayuda a entender la variabilidad del conjunto de los datos, en este caso, de la edad, ¿no? De la edad de los participantes o de los seleccionados del equipo peruano. Entonces veamos esto. Ese es el diagrama de cajas. Veamos cómo lo construimos de a pocos. Nos dice, eh, primero debe calcular el rango intercuartil, que sería la longitud de la caja, es decir, cuartil 3 menos el cuartil 1. Luego calculamos los límites que tienen esta fórmula. El límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartil. Tenemos el límite superior, que es el cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartil. Y luego trazaremos líneas verticales. Esas líneas verticales, que son los límites que están a la izquierda y la derecha de la caja, son conocidos como bigotes de la caja. Y aquellos valores que estén fuera de esos bigotes se le llaman valores atípicos, o valores inusualmente altos o inusualmente bajos. Por ejemplo, miremos las edades del equipo peruano, van desde 22 hasta 34. Si cuando calculo los límites, supongamos que el límite me sale 35 años, si algún jugador tuviera 36, ¿no? Más de 35 años, por ejemplo 36, 37, ese valor sería un valor atípico. Y en el diagrama de cajas se tendría que representar con un asterisco, ¿no? Entonces sería así. Entonces, una de las funcionalidades del diagrama de cajas es que luego que he representado los datos, me permite encontrar valores atípicos. Esa es una de las funcionalidades. Entonces vamos a ver cómo podemos construir la caja. Como les decía, necesitamos el cuartil 1, necesito luego el cuartil 3, necesito este valor que es la mediana, y luego estos valores que vienen a ser los límites de la caja, que se llaman los bigotes de la caja. Entonces empezamos, vamos a construir ambos, primero del equipo peruano y luego del equipo de Dinamarca. Y vemos cómo las cajas al final se pueden comparar y nos da algunas luces de cómo es el comportamiento de la edad del equipo peruano y del equipo de Dinamarca, para poder compararlos. El diagrama de caja se usa mucho, como les digo, para comparar dos grupos y ver la concentración de los valores, ¿no? En los programas informáticos se genera de forma vertical y en otros de forma horizontal, ¿no? Pero en ambos nos permite identificar valores atípicos o la concentración de los datos. En este gráfico estamos viendo que para, por ejemplo, para montos pagados en cheque, existe un valor atípico inusualmente bajo, que es este que está aquí. En cambio, para tarjeta existe un valor inusualmente alto, ¿no? Y el diagrama de cajas permite encontrar ese valor atípico. Esa es una de sus utilidades principales. ¿No les ha pasado que a veces están comprando, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que, bueno, supongamos que Carlos ha tenido un buen bono, ¿no? Y a fin de mes, bueno, va con su esposa y quiere comprar varios electrodomésticos o quizás equipos para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, laptops, y comienza a comprar quizás en un monto inusualmente alto. Inmediatamente cuando está haciendo ya el primer pago o el segundo pago, lo llama el banco, ¿no? Y el banco le pregunta, señor Carlos, ¿usted es realmente quien está comprando esta laptop, esta refrigeradora, este televisor de 40 pulgadas? No sé si les ha pasado eso. ¿Alguna vez les ha pasado eso, que el banco los ha llamado porque están haciendo compras inusualmente altas? Así, Claudia, que por ejemplo, ¿qué estabas comprando? ¿Qué está pasando? El banco tiene tu diagrama de cajas, es decir, ok. Y entonces, esa laptop que por ejemplo estaba comprando Claudia es una compra inusualmente alta para los valores que estila comprar en la modalidad online, quizás. Entonces sería con un valor atípico. Entonces el banco inmediatamente detecta ese valor atípico y hace la llamada para confirmar, ¿no? Porque esa compra o ese monto está fuera de las compras esperadas, ¿no? O sea, dentro de la variabilidad esperada. Ese valor que está fuera se le conoce como outlier o valor atípico. Y en el diagrama de cajas lo representa mediante un asterisco. Un valor atípico, por ejemplo, para la selección peruana, quizás sea una edad que sea de 36 años o de 36, 37 años para arriba, ¿no? Y si hacemos los cálculos seguro para Dinamarca, quizás una edad
inusualmente baja sería, por ejemplo, quizás algún jugador que tenga 16 años, ¿no? Ah, Carlos Carrera, con un televisor. ¿Fue para el Mundial o fue para otra actividad, Carlos? Sí, entonces esos valores altos o inusualmente bajos, son los que se llaman outliers, ¿no? Entonces quizás el banco tiene una política que cuando se produce un outlier o un valor atípico, llama a la persona, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces veamos cómo realizamos estos valores. Y luego les comparto cómo hemos hecho paso a paso este valor. Aquí he hecho los cálculos, los voy a compartir. Y veamos, por ejemplo, cómo vamos construyendo poco a poco estos valores. A ver, primero necesito la mediana. Es decir, de estos valores, que son la cantidad de datos del equipo peruano, son 23 datos. Entonces la mediana será el valor central. En este caso, será el valor con la posición 12, ¿no? También lo pueden calcular con el Excel. Colocan la mediana de los datos de la edad del Perú y nos da 26. Luego, el método mencionaba que deberíamos calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 1 es el percentil 25. Habíamos visto un método para calcular manualmente esos percentiles. Bueno, entonces ya tenemos la mediana. ¿Cómo calculamos el cuartil 1 o también conocido como el percentil 25? Primero calculábamos la posición. Para ello multiplicábamos, ¿no?, en el percentil 25, 25 entre 100 por la cantidad de datos más 1. Eso me da la posición 6. Si es una posición entera, habíamos acordado que se toma ese valor. Entonces, al ser i la posición 6, este percentil 25 será el valor que se encuentra en la posición 6. Entonces, lo que hago es, veo dónde se encuentra el valor que está en la posición 6 y ese valor es 23 años. Entonces, también ya tengo este valor de 23 años. Hago lo mismo para el percentil 75. Uso la fórmula para calcular la posición y es 75 entre 100 más 23 más 1. Eso es lo que nos decía la fórmula. Y nos da un valor de 18. Entonces luego busco en los datos dónde está la persona con edad de 28 y corresponde, con la posición 18 y corresponde a la edad 28. Ahí tendríamos el cuartil 3. Ya tenemos la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Con esos tres valores ya puedo hacer el diagrama de la caja o la caja rectangular para ir construyendo mi caja. Entonces, ubicamos en el eje horizontal todos los valores desde 20 hasta un aproximado 36 y esta caja que estamos viendo aquí sería entonces la caja para Perú, ¿no?, que está yendo desde el valor, miren, desde el valor 23, que era el cuartil 1, hasta el valor 28, y la mediana era el valor 26. Entonces, esa es la caja rectangular para Perú, ¿sí? Hasta ahí hemos dibujado la caja. Lo que nos falta es determinar son los bigotes, que son estos límites que tiene la caja. Vamos a ver cómo lo determinamos. Entonces, para ello, ya calculo el rango intercuartil. Bueno, el rango intercuartil es, como les decía, la distancia que existe entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, 5 años. Es decir, los jugadores peruanos, el 50% de los jugadores peruanos, el 50% de las edades centrales de esos peruanos tiene una edad que es distante entre sí de 5 años. Esa es su dispersión del 50% de datos centrales. Necesito calcular luego el límite inferior y el límite superior. En la presentación habían visto que para calcular esos límites, el límite inferior lo que hacen es al cuartil 1, o sea, al extremo izquierdo de la caja, le restan 1.5 el rango intercuartil. Entonces hacemos eso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para recordar la fórmula. Este límite inferior es el cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil. Y el límite superior es similar, solamente que el cuartil 3, es decir, el extremo que está a la derecha, le sumamos 1.5 veces el rango intercuartil. Si hacemos esa fórmula, sería entonces
El cuartil 1, que es 23, vamos a poner los números, para que quede más claro, 23, menos 1.5 veces el rango intercuartil, que en este caso es 5. Ese valor nos da 15.5 años. Y el límite que está a la derecha, si lo calculamos, sería el cuartil 3, que era 28, más 1.5 veces por el rango intercuartil, que es 5. Entonces, ese valor nos ha salido 15.5 y a la derecha 13.5. Ahora debemos hacer el cálculo de los bigotes. El cálculo de los bigotes es finalmente dónde vamos a colocar esa línea vertical para tener ya la caja delimitada. Entonces, ¿cómo calculamos el límite inferior? Es decir, ¿cómo calculamos hasta dónde debe llegar este valor? ¿Hasta dónde lo coloco en la parte inferior? Lo que tengo que hacer es buscar qué valor mínimo se encuentra a la derecha del límite inferior. Miren, el límite inferior ha salido 15.5. Entonces tengo que buscar cuál es el menor valor que está a la derecha de 15.5 de mis datos. Ese valor es 22. 22 es el valor menor que está a la derecha de 15.5. Por lo tanto, el bigote inferior será 22. Entonces ya tengo ese valor. Luego, ¿cómo calculo el bigote superior? El bigote superior, lo que tendríamos que hacer es ver qué número, ¿no? Vamos a dibujar acá un número, qué valor numérico, ¿sí? ¿Qué valor numérico se encuentra a la izquierda de ese valor, de ese límite superior, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ese valor, me pregunto, ¿qué valor está a la izquierda de 35,5? El máximo valor que está a la izquierda de 35,5. Y ese valor en este caso es 34. Por lo tanto, el límite será 34. O sea, el límite o el bigote superior es 34. Entonces, con esos valores, con el 22 y el 34, ya puedo establecer los bigotes. Ya están establecidos. ¿Qué pasaría si en los datos hubiera un jugador peruano con una edad de 35 años? Si hubiera alguien de 35, se representaría como un outlier o un valor atípico. O sea, para el equipo peruano, alguien que tiene 35 años, yo lo represento como un valor atípico y lo marcaría con un asterisco, ¿no? Si hacemos el mismo esquema para el equipo, de Dinamarca, el diagrama de cajas toma estos valores, desde 20 hasta 35. Es decir, para el equipo de Dinamarca, alguien que tenga 36 años sería un valor atípico, ¿no? O alguien que tenga 19 años sería un valor atípico, ¿no? En cambio, para el equipo peruano, alguien que tenga 21 años, es decir, que está a la izquierda de 22, sería un valor atípico, ¿no? ¿Qué más nos dice la caja? La caja también nos ayuda, bueno, aparte de encontrar valores atípicos, en este caso, en ninguno de los dos equipos, ni de Perú ni de Dinamarca, existen valores atípicos con respecto a la edad. Es decir, todos los valores estarían dentro de la variabilidad esperada, ¿no? Bueno, aquí lo hemos hecho a mano, pero también como el programa GeoGebra, si ustedes ponen ambos datos, miren, vamos a poner ambos datos, y nos va a diagramar ambos diagramas de caja, y luego también los podemos comparar, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer esto. Vamos a empezarlo desde cero. Cuando empezamos el programa ponemos archivo, hoja de cálculo, vista, hoja de cálculo. Y lo que hacemos es, en cada una de las columnas, bueno, aquí está ya la edad de Perú. Vamos a poner la edad de Perú. Y a la derecha ponemos las edades de Dinamarca. Y vamos a ver cómo podemos, con la ayuda del programa, tener ya el diagrama de ambas cajas y poder hacer comparaciones, ¿no? Entonces marco los dos, escojo análisis multivariable, vamos a ponerle etiqueta para cada columna o para cada variable, y ya tendría el diagrama de cajas para ambos grupos, ¿no? Entonces, como puedo ver, ambos grupos están dentro, no tienen valores atípicos, están dentro del esperado, pero puedo ver que Dinamarca tiene un rango más amplio, ¿no? Es decir, tiene una dispersión
más amplia, ¿no? Ariel se nos pregunta, si hubiera un jugador de 19 años, ¿estarías hablando de un valor atípico? Sí. Tanto en Perú como en Dinamarca sería un valor atípico. O sea, está fuera de lo esperado. Por ejemplo, en Perú, alguien de 35 años sería un valor atípico, pero en cambio en Dinamarca no, ¿no? Y mientras la caja se encuentra en el centro, como en este caso, y la caja está casi en el centro de los bigotes, quiere decir que Dinamarca tiene una distribución más simétrica, así. En cambio, en el Perú, la caja está más hacia la izquierda de los límites, quiere decir que tiene una concentración hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir una concentración hacia la izquierda? Que la mayoría de los jugadores tiene edades bajas. Es lo que nos está diciendo la comparación entre la edad de Perú y la edad de Dinamarca. Y Sonia nos dice, ¿no? Sí, que el rango intercuartil sea más angosto, quiere decir que está más concentrada, ¿no? El 50% está más concentrado. El 50% de los datos se encuentran más cerca entre sí. Exacto, lo que dice Sonia es correcto. Pero ¿qué pasaría si yo los invito a que hagan el análisis, por ejemplo, con el valor de mercado de los jugadores de Perú y Dinamarca? Y viendo los datos, les comparto el link para que puedan ver también el valor de mercado. Existe la página Transfer donde están los valores. Aquí se los comparto. Vamos a darle una mirada, por ejemplo, al valor de los jugadores de Dinamarca y veamos si es que aparece algún valor extremadamente alto o inusualmente bajo, ¿no? Miren, miremos los jugadores de Dinamarca para ver el análisis de los datos en cuanto a su valor de mercado. Por ejemplo, Kasper Schmeichel tiene 10 millones de dólares, otros tienen 5, 3. Aquí tenemos un valor alto, ¿no? Por ejemplo, Andreas Christensen, que juega en el Chelsea, tiene un valor de 40 millones de dólares su pase. Seguimos bajando. Bueno, están 10, 5, 1, 2, 1.5, 500 mil euros, 12 millones, 6 millones, 800 mil euros. Y encontramos, por ejemplo, a este jugador, Christian Eriksen, que tiene un valor de mercado de 80 millones de dólares. Esos dos valores de 40 y 80, ¿no? Son extremadamente altos comparado con los demás jugadores de Dinamarca, ¿no? Fedor nos pregunta, ¿por qué los bigotes de Dinamarca están más abiertos? Están más abiertos porque los valores del equipo de Dinamarca son más dispersos, es decir, hay edades más jóvenes y hay edades mayores, ¿no? Y entre ellos dos están más alejados, es decir, están más dispersos. En cambio en el Perú están un poco más concentrados. O sea, hay menor distancia entre el mayor, en el Perú hay menor distancia entre el mayor y el menor. En cambio en Dinamarca hay mayor distancia entre el mayor y el menor. Entonces veamos cómo el diagrama de cajas, por ejemplo, para este caso de Dinamarca, si colocamos los datos, seguro, ¿qué creen que pasará con el 40 millones y el 80 millones cuando yo lo represente en un diagrama de cajas? ¿Qué pueden decir? ¿Qué creen que pasará cuando lo represente? ¿Qué dicen? ¿Qué dices, Delia, Daily? Claudia Miñano nos dirá, sí, esos valores van a aparecer como valores atípicos. Sí, eso es muy probable que sí aparezca, ¿no? Y los representaremos con asteriscos, ¿no? O el software lo hará y lo presentará en asteriscos. Y ustedes también pueden calcular, por ejemplo, el valor de mercado de los jugadores peruanos. Si está dentro del esperado, no habrá ningún atípico, ¿no? El bigote superior son para valores altos y el bigote... O sea, seguimos la regla de la recta numérica, ¿no? Miren, vamos a corroborar y, por ejemplo, vamos a poner los valores del valor de mercado de Dinamarca, ¿no? Aquí tenemos el valor de mercado de Dinamarca. Vamos a ponerle valor mercado Dinamarca. Y también vamos a ponerle valor de mercado de Perú, ¿no? Vamos a pegar ambos grupos. Bueno, el promedio del equipo urbano es menos costoso, ¿no? Entonces igual ponemos ambos datos.
el valor de mercado del equipo peruano. En el equipo peruano, el valor más alto, si ustedes miren por favor el link que les he compartido, ¿quién creen que sea el jugador con mayor valor de mercado? A ver, veamos. ¿O creen que será algún valor atípico? Tenemos, por ejemplo, Pedro Gallese con 1 millón. Seguimos viendo. Miguel Trauco con 1.750.000. Luis Advíncula con 1.5. Corso $500.000. Pablo Hurtado con 3 millones. Cristian Cueva con 3 millones. André Carrillo con 6 millones. Y Raúl Díaz con 5 millones, ¿no? Y Pablo Guerrero con 3 millones. Entonces, el valor más alto es 6 millones, pero veamos si este valor de 6 millones es considerado como valor atípico dentro del grupo peruano, ¿no? Ahora tenemos una pregunta de José Luis. ¿El bigote superior estará más alejado de la caja? Sí, como estamos viendo, el bigote superior es el valor más alto, ¿no? Es el valor más alto de la caja. Y el bigote inferior es el valor que está a la izquierda, ¿no? Cualquier, cualquier valor numérico que esté fuera de los bigotes es considerado como valor atípico y se representa por asteriscos, ¿no? Y el software lo descubre o lo muestra, ¿no? Entonces, ese valor atípico, cuando ustedes están analizando, por ejemplo, temas de calidad o algún proceso tiempos o alguna medida en especial como volúmenes, pesos o temperaturas, por ejemplo, de una localidad, les dirá qué pasó en ese día, ¿no? ¿Por qué ese día fue extremadamente alta la temperatura? ¿O por qué ese día fue extremadamente baja la temperatura si este lugar tenía una variabilidad de tal temperatura a tal temperatura, ¿no? Entonces nos permitirá descubrir qué está pasando. O por qué ese día se produjeron menos unidades o más unidades de las esperadas, ¿no? Eso también nos ayuda a identificar y tomar acciones correctivas, ¿no? Entonces veamos qué ocurre. Veamos si Perú, en el caso ahora del valor de mercado, si Perú y Dinamarca tienen valores atípicos. Entonces, hagamos ese cálculo. Ya hemos puesto el valor de mercado de Perú. Lo que nos falta ahora es poner el valor de mercado de Dinamarca. Y bueno, nos llevan muchos millones de dólares, ¿eh? Pero no quiere decir que futbolísticamente hablando eh, nos puedan ganar, ¿no? O habría que ver también las apuestas, cómo estamos, ¿no? Si hemos aumentado nuestra probabilidad de ganar, con los buenos resultados que se han ido obteniendo. Entonces colocamos los valores también en el programa. Tenemos ahí las dos columnas, tanto Dinamarca como Perú. Todo está en millones de dólares y hacemos el diagrama de cajas. Comparamos ambos. Vamos a comparar ambos valores y veamos, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ver? Ahí tenemos ambos valores, ¿no? También aquí podemos mostrar todos los valores obtenidos para hacer la comparación, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿qué está pasando? En Dinamarca tiene, Carlos dice, no nos gana. En Dinamarca tiene dos valores atípicos, que era el 40 millones y el 80 millones, ¿no? Y al estar su caja más a la derecha, quiere decir que sus valores son más altos en promedio, ¿no? Miren, por ejemplo, Perú tiene en promedio, su valor de mercado del equipo, en promedio de cada jugador, es de 1.6 millones. En cambio, el promedio de Dinamarca es 11.4. Ahora, este 11.4 en realidad también es engañoso. ¿Por qué? Porque hay valores atípicos como el 80 y el 40 que hacen que el promedio, la media, se eleve demasiado. Entonces, la media no es un valor representativo. Quien sería más representativo para comparar los dos equipos sería la mediana. Entonces, con la mediana nos podemos guiar. Buenas noches, Marco, ¿no? Entonces, con la mediana nos guiamos y, por ejemplo, el valor representativo para el valor de mercado de los jugadores de Dinamarca es 6 millones, mientras para Perú es casi 1 millón de dólares, ¿no? El cuartil 3, el 75% de los jugadores tiene como máximo un valor de mercado de 3 millones y el equipo de Dinamarca tiene 14 millones de dólares, ¿no? 14 millones, perdón, de euros, ¿no? Y el equipo peruano, como la caja está hacia la izquierda, su valor tendría una concentración en valores bajos.
Y el equipo de Dinamarca, como la caja está un poco más a la derecha, estaría una ligera concentración hacia valores altos, ¿no? Pero también tiene una cierta simetría. Ahora, cuando ustedes hagan los análisis de datos, como por ejemplo en el caso de la tarea, si hacen un diagrama de cajas, podrían encontrar qué financiera o qué banco ofrece un valor excesivamente alto con respecto a los demás, ¿no? O con respecto al mercado actual, ¿no? Y ver por qué lo está haciendo, ¿no? Quizás está asumiendo un riesgo demasiado alto o tiene alguna política de, no sé, de menos requisitos al momento de asignar los préstamos que hace que su tasa sea más alta, ¿no? Entonces también tendríamos que ver eso, ¿sí? Muy bien. Y ahora los invito a que puedan, por favor, resolver un breve cuestionario para ver si estos conceptos están claros. Para que puedan descargar el programa de GeoGebra y, bueno, validar también sus datos, como les decía, deben ingresar a la página, les voy a mostrar. Ese es un programa académico. Ahora, también el diagrama de cajas lo pueden hacer con el SPSS o el Minitab, ¿no? Todos esos programas aquí en licencia y les ofrece una versión trial. Entonces entran a este link, que se lo estoy copiando aquí en la sala de chat, y escogen la opción. Podríamos empezar con el GeoGebra clásico versión 5. Es la que les he mostrado, con la cual pueden hacer diagrama de cajas, pueden hacer histogramas o polígonos de frecuencia, ¿no? Entonces la sugerencia es que el diagrama de cajas nos permite comparar grupos, ¿no? Comparar grupos y ver si es que tenemos valores atípicos o no para una variable cuantitativa continua, ¿no? Luego en la siguiente clase vamos a ver cómo podemos tomar medidas y poder comparar grupos a través de medidas de resumen, ¿no? Por lo pronto hemos utilizado una aplicación de las medidas de posición, es el diagrama de cajas, ¿no? Donde hemos visto que hemos utilizado la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, o también el tema de los percentiles, ¿no? Entonces, antes de terminar, les pediría que por favor, si pueden entrar, eh, si pueden entrar a este link para responder unas breves preguntas. Te lo estoy compartiendo en la sala de chat. Tienen es cortita, creo que en 5 minutos lo pueden entrar y le pueden responder, por favor. También vamos a copiarlo en el WhatsApp para aquellos que quieran participar. Pueden entrar, por favor. Y aquí vamos a esperar unos minutos. Si tienen alguna duda también sobre alguna pregunta, se lo pueden hacer por aquí también, ¿no? Entonces vamos a esperar que respondan. A ver, por favor, los invito entonces a que respondan. Son 5 preguntas cortitas del tema que hemos hablado, sobre percentiles, mediana y el diagrama de cajas. Los invito a que lo respondan. Y veamos si es que está todo claro o por ahí debemos repetir algún punto. Entonces, abro por favor unos 5 minutos para que respondan, por favor. He visto también que algunos han tenido problemas en ingresar. Creo que es vamos a ver aquí, de Lucero, ¿no? Vamos a ver. Entonces tenemos algunas respuestas. Tenemos a alguien que ha sacado 16 y alguien que ha sacado 20. Ya tenemos dos respuestas. Y bien ustedes responden, tienen ahí su nota y pueden saber en qué pregunta han tenido alguna dificultad. Ya tenemos otro 20 más. Tenemos dos 20 y un 16.
A ver, Ernesto, ¿no puedes ingresar a dónde? Al link, al link de las preguntas. No sé si alguno está conectando por celular, quizás los lleve a otra aplicación, ¿no? Lo ideal, lo que les pido, sugiero es que cuando tengamos las videoconferencias, en la medida de lo posible, lo puedan hacer a través de una computadora o a través de una laptop, ¿no? Ah, de acuerdo, ¿no? A la encuesta, Ernesto. Ya, muy bien. Bien, si no puedes entrar ahora, no te preocupes, puedes ingresar después, ¿no? O sea, les copio también, el link ya está en el WhatsApp y con calma la respondes, ¿no? Es un poco para ver si quedó claro los conceptos y al final que responden tienen también su resultado, ¿no? Entonces tenemos 7 respuestas. Vamos a esperar un par de minutos más. Tenemos ahí también los correos de quienes han participado, ¿no? Y si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto, también pueden, o sobre el trabajo, se lo pueden escribir en el chat, por favor. Si tienen alguna duda. Por ejemplo, José Luis Cortés, ¿no? Ya ha formado un equipo y ellos estaban analizando, aparte del préstamo personal, estaban analizando otro tipo de instrumento financiero, ¿no? Entonces, cuando entran a la página pueden quizás analizar un préstamo hipotecario o el SOAT u otro tipo de, o un depósito a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Un fondo mutuo. Y para que vean si es que el mercado ofrece alguna tasa que está, que es inusualmente alta, ¿no? También creo que hubo un problema en el Congreso que las cooperativas, había un tema de lavado de activos y querían también regularlo, ¿no? Entonces, a veces cuando una cooperativa o una entidad financiera ofrece tasas muy altas, o que están muy por encima del mercado, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Isabel Mancilla nos pregunta si tuvieran alguna consulta así, pueden hacerlo por el correo, pueden enviar ahí su mensaje a través del audio de Paideia o también, bueno, por los mensajes de WhatsApp, ¿no? Bien, hasta el momento el promedio es 17,78 y han respondido ya 9 personas, ¿no? Entonces tenemos personas que han sido bien. Entonces los invito a que lo respondan, bueno, y hasta aquí. Ahora el promedio ha aumentado a 18 y hasta aquí habríamos llegado. A ver, Jorge nos dice, el rango intercuartil no era Q3 menos Q2 o Q2 menos Q1, ¿no? No podemos ir a la respuesta, Jorge, porque tus compañeros también están respondiendo. Aunque Carlos ya le está diciendo la respuesta. Bueno, ya Carlos te da una pista, Jorge, ¿no? Al menos no es ni Q3 menos Q2, ni Q2 menos Q1, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿No? Cuando tiene... Ah, qué bien, Ernesto. Cuando tiene su diagrama de cajas, habíamos visto que este límite, ¿no? Era un cuartil y este límite era el otro cuartil, ¿no? Vamos a ver si encontramos a alguien que todavía está respondiendo y no queremos adelantarle el resultado, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar. Hemos tenido 10 respuestas y vamos a ver en cuáles son los errores más frecuentes, ¿no? A ver, el rango intercuartil, como habíamos quedado, como dijo Carlos, es el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no? Entonces la mayoría lo ha hecho bien. La mediana, por su definición, se encuentra en el centro de los datos, ¿no? También es conocida como el percentil 50, ¿no? También es una medida de posición. El percentil 25
es equivalente al cuartil 1, ¿no? Es decir, detrás de él se encuentra o hasta él, se encuentra el 25% de los datos. El percentil 75 es equivalente al cuartil 3. Y como habíamos dicho, el diagrama de cajas permite encontrar valores atípicos, ¿no? O estos valores inusualmente altos, ¿no? Para encontrar la moda, quizás el diagrama que nos puede ayudar es el histograma, ¿no? El histograma nos permite encontrar aquel intervalo que es más frecuente, en el cual los valores están con mayor frecuencia, ¿no? Y ahí estaría la moda. Y para el histograma, para decidir cuántos intervalos uso, tenemos nosotros la regla de Sturges, ¿no? ¿De acuerdo? La regla de Sturges. Bueno, les agradezco mucho por su participación. Espero que no tengan problemas en presentar su trabajo. Recuerden que es individual y opcionalmente pueden hacerlo en equipos de 3, ¿no? Cualquier duda que tuvieran, encantado al correo electrónico o al grupo de WhatsApp o por el foro también, ¿no? Por ejemplo, José Luis ha planteado ahí su pregunta en el foro, ¿no? Les agradezco por participar. Bueno, ya tenemos ¿cuántas respuestas? Tenemos ya 13 respuestas. Y gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima videoconferencia. Estamos comunicándonos por el foro. Muchas gracias.